bienvenido Lucas Miguel, los que nos visitan por primera vez, sean bienvenidos. Y antes de dar inicio vamos a orar, amén. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo, amado Dios, donde pudimos adorarte, exaltarte, amado Dios. Gracias te damos porque tenemos el privilegio, la oportunidad de venir delante de ti y clamar a ti, buscar de ti, orar delante de ti, amado Dios. Y en esta tarde, amado Dios, venimos para que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y te pedimos que seas tú en medio de nosotros. Tú conoces las necesidades. Tú sabes por lo que estamos pasando y te pedimos que conforme a tu propósito, a tus riquezas, seas tú hablando a nuestras vidas a través de tu palabra que va a ser expuesta, Señor, va a ser dada, amado Dios. Sabemos que tu palabra, amado Dios, llena nuestras vidas y suple cada una de nuestras necesidades, amado Dios. Te pido que me ayudes a mí, que soy débil, que sin ti no soy nada y no puedo hacer nada sin ti. Dame, Señor, fuerzas para poder hablar y exponer tu palabra con denuedo, amado Dios, y que tu iglesia sea llena de ti, sea llena de tu palabra, sea edificada, amado Dios, porque sabemos que si tú no edificas la casa, si tú no edificas la iglesia, en vano es. No tiene nada, no tiene sentido lo que hagamos humanamente, Padre, pero nuestra fe, nuestra confianza descansa en ti, al dador de la vida. Tú eres el Dios que da la vida, que nos sustenta, que nos levanta, amado Dios. Así que gracias te damos por este tiempo y a ti sea la gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, ¿no? Hermanos, el día de hoy estaremos hablando de Romanos capítulo 12, verso 2, entendiendo cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Romanos capítulo 12, verso 2, entendiendo cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Sé que la mayoría de los que estamos aquí nos hacemos esa pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Estoy soltero. ¿Será que Dios tiene la mujer indicada para mí? ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Verdad? ¿Estás casado? ¿Tienes problemas? Llegaste a este país y no sabes cuál es el rumbo que vas a tomar en tu vida, ¿verdad? No sabes cómo guiar a tu familia, ¿verdad? Pero claro, la palabra de Dios es muy clara referente a eso, ¿no? Y claro, Dios nos salvó, Dios nos rescató de nuestra antigua manera de vivir y claro, Dios tiene un propósito para nuestra vida, pero de igual manera hay que dejar algo muy marcado, muy claro. Recordemos que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, amén, no son los pensamientos de Dios. Creo que eso queda muy claro. Dios no piensa como nosotros pensamos, amén. Sus caminos y sus pensamientos son mucho más altos que los de nosotros. Nosotros regularmente pensamos carnalmente, humanamente, terrenalmente, pero Dios piensa totalmente diferente. Nuestro llamado, nuestro propósito es eterno. Amén. Nosotros nos enfocamos y nos ahogamos en un vaso de agua cuando Dios no solamente sabe el presente, sabe el futuro y aún sabe cómo va a ser nuestro final. Amén. Él conoce todo de nosotros, pero vayamos a las Escrituras. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, verso 2, referente a eso? No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No se amolden al mundo actual. ¿Queremos saber cuál es la voluntad de Dios? Bueno, primero, antes que nada, no tenemos que amoldarnos al sistema de este mundo. ¿Amén? No se molden al mundo actual, sino sean transformados. ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Bueno, primeramente tengo que ser transformado mediante la renovación de mi mente. Quiero ver cuál es la voluntad de Dios. Bueno, tengo que ir a la palabra de Dios y ser renovado, ser transformado, y solamente a través de la palabra de Dios yo voy a saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida.
Amén. Sí, nuestros planes no son los mismos planes del Señor. No, definitivamente. Yo vine por 3 años, llevo 22 años. Yo no quería hacer vida acá, no quería casarme acá. Aquí me casé, aquí conocí mi esposa, aquí tengo mis hijos, ya tengo muchos años aquí. Mi vida cambió totalmente. Mi pensar era de una manera, pero los pensamientos de Dios son totalmente diferentes. Yo nunca pensé conocer a Dios ni servirle a Dios. Bueno, yo nunca me imaginé estar predicando. Bueno, esos eran los planes del Señor. Mis planes eran muy diferentes a los del Señor, puedo decir. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. Así podrán comprender cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Nuestros caminos no son los caminos del Señor, y creo que eso tiene que quedar muy claro, muy claro. Así que dice, conformados o transformados. ¿Qué estamos haciendo y cómo Dios está obrando en nuestra vida? ¿Somos transformados o somos conformados a lo que es este mundo? El requerimiento es directo y claro: a menos que seamos transformados por la renovación del entendimiento, por lo contrario vamos a resultar conformados a este siglo. Amén. Conformados a este siglo. Ser conformado equivale a ser moldeado, es decir, adquirir la forma del molde de este mundo. Caemos en el molde del mundo y recibimos su influencia, su publicidad, su manera de ver las cosas y de la vida. El mundo no mira las cosas como las podemos mirar nosotros, no. Nosotros pensamos como piensa Cristo, o deberíamos de pensar como Cristo piensa, y deberíamos de vivir como Cristo lo demanda en su palabra. Si nos amoldamos al mundo, vamos a mirar la vida como la mira el mundo, y vamos a pensar como el mundo piensa. ¿Qué quiero dar a entender como el mundo? Bueno, como las personas que están afuera, como las personas que viven sin Cristo, que viven como ellos quieren, no agradando a Dios, y no viven conforme a la palabra de Dios. Caemos en el molde del mundo y recibimos su influencia, su publicidad y su manera de ver las cosas y su vida. Nos afecta mediante la enseñanza en el hogar, claro. Nos amoldamos al mundo y nos va a afectar el hogar. Nos afecta lo que enseñan en las escuelas, lo que leemos, lo que escuchamos en la radio, en la televisión, en los espectáculos. Prenda la televisión y usted se va a dar cuenta que le están enseñando tanto a sus hijos como a usted, cómo se está alimentando. Quiere atraparnos de tal manera que asimilemos su forma de ver las cosas, aún su estilo en cómo encarar los problemas éticos, de conducta y de su apreciación de lo que está bien y lo que está mal en sus situaciones concretas. Muchas veces el mundo nos influencia tanto que actuamos como el mundo. Recurrimos a las mismas cosas y Dios va en contra de todo eso. ¿Cómo nosotros lidiamos con las luchas diarias, con los problemas? Conforme a la palabra. O cuando tenemos problemas, vamos y nos arrodillamos, oramos a Dios, clamamos a Dios, o simplemente hacemos lo que el mundo hace, ¿verdad? Se desespera y cae en depresión, en soledad, ganas de cortarse las venas, pensando ir al psicólogo. ¿De qué manera estamos actuando nosotros? Para evitar esto, Dios ha provisto la transformación del cristiano mediante la renovación del entendimiento. He ahí que la palabra de Dios es tan importante, es el centro, la vida del cristiano mismo. Del cristiano. Y quiero que me acompañen, vamos a 1 Corintios capítulo 2, verso 16. ¿Qué dice ahí? 1 Corintios 2, 16. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. 1 Corintios 2, 16. ¿Quién sabe lo que piensa el Señor? Y yo empecé diciendo, nuestros caminos no son los caminos del Señor. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y aquí dice, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejo a Dios?
Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Y siempre lo hemos dicho. He ahí la importancia de haber nacido de nuevo. Un nuevo nacimiento quiere decir que tenemos el Espíritu Santo. Y si tenemos el Espíritu Santo, bueno, quiere decir que pensamos como Cristo. Y si pensamos como Cristo, bueno, nuestra mente día a día se va renovando, va cambiando. ¿Hasta llegar a qué? A la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces dice, ¿quién le puede dar consejo al Señor? ¿Quién conoce sus pensamientos? Nadie. Nosotros no. Sí sabemos lo que piensa cuando leemos la palabra del Señor. Él nos da consejo a nosotros, definitivamente. Para ser conformados al molde del mundo, basta seguir la corriente de la opinión mundana. Queremos amoldarnos al mundo. Sigamos sus consejos. Simple y sencillamente. Queremos amoldarnos al mundo, sigamos su manera de vivir. Simple y sencillamente. La transformación, en cambio, impone una disciplina. La transformación, escuchemos bien. La transformación, en un cambio, impone una disciplina de vida, una determinación de conocer y aceptar los pensamientos de Dios y al mismo tiempo de permitir que nuestro ser se sujete en su totalidad a Él. Cuando nosotros permitimos que Dios tome el control de nuestra vida, la vida es muy diferente. Muy diferente. En Cristo Jesús es muy diferente. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es muy claro. Y voy a poner una ilustración referente que podemos entender por un molde. Si llenamos un molde frío con cera derretida, caliente, el material cubrirá todos los rincones del molde y lo hará en forma fácil y rápida. Luego, a medida que la cera se enfríe, con el contacto con el molde, se va a endurecer y ya no será manejable, pues tendrá la consistencia rígida y la forma determinada por el molde. Solamente conservará su calor. La cera podrá estar en el molde sin adquirir su forma. La cera no va a adquirir la forma del molde si se mantiene caliente. Caliente. Dice, la renovación de la temperatura es lo que permitirá que la cera no endurezca. Así el cristiano está en el mundo, pero no pertenece al mundo. Un creyente se enfría espiritualmente, al mismo tiempo se endurece. El cristiano que se enfría, se endurece y se empieza a moldear como el mundo. Una cera que se derrite, que se calienta y la pones en un molde. La cera no va a agarrar la forma del molde mientras esté caliente. Un momento, en debido momento que empieza a agarrar la forma, es porque se ha enfriado. De igual manera el creyente. El creyente se empieza a enfriar, deja de leer la Biblia, deja de orar, deja de asistir a la iglesia y se empieza a enfriar y como consecuencia empieza a moldarse a ese molde que está en el mundo. Simple y sencillamente. Así el cristiano está en el mundo, pero no pertenece en el mundo. Y eso muchas veces no nos queda muy claro. ¿Cómo es posible? Bueno, la palabra de Dios dice que todo esto lo hemos de discernir espiritualmente. Estamos aquí. Así como somos espíritu, alma y cuerpo, de igual manera vamos a morir y vamos a ir a la presencia del Señor. Simple y sencillamente, ¿verdad? El mundo no lo ve como lo miramos. No lo cree. La palabra de Dios, que es viva, es eficaz, es inerrante, no tiene defecto, no se equivoca. La palabra de Dios es perfecta. Aunque nuestra mente humana quiera juzgar y quiera decir que es defectuosa. ¿Por qué? Porque fue escrita por hombres, no. Pero el Espíritu Santo estuvo a cargo de cada letra, de cada tilde. Y el Espíritu Santo supervisando la palabra de Dios. No importa que el hombre pecador haya escrito la palabra de Dios, pero fue inspiración de Dios usando un conducto. Fue el Espíritu Santo hablando, usando conductos humanos, simplemente para recibir honra y gloria a Dios. Simple y sencillamente.
Un creyente que se enfría espiritualmente al mismo tiempo se endurece. Pronto verá al mundo con la perspectiva del mundo. Y también verá a la iglesia con la perspectiva del mundo. ¿Cómo un no creyente mira a la iglesia? Aburrida, pérdida de tiempo. ¿Y cómo mira a la iglesia? Puros hipócritas. Un cristiano se enfría, ¿verdad? ¿Y qué empieza a pasar? Empieza a mirar todos los defectos de los demás y dicen, ¿para qué voy a la iglesia? Puros hipócritas. Cristo vino por los enfermos, no por los sanos. Cristo vino por los pecadores, no por los que no pecan. Pero es algo irónico, ¿no? No es que no pequen, simple y sencillamente está diciendo todos pecan. Y todos están enfermos delante de Dios. El secreto es permanecer fervientes en las cosas espirituales. Esa es la clave. Permanecer fervientes en las cosas de Dios. No tenemos a dónde ir. Separados de mí, nada podemos hacer. Nada podemos hacer separados de Cristo. Si somos hijos, si hemos nacido de nuevo, nada podemos hacer. Claro, los del mundo son prósperos y son bendecidos. Así como dice, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. No por el simple hecho que los de afuera sean bendecidos y sean millonarios, quiere decir que Dios los bendice porque son sus hijos. No, definitivamente no. Y de igual manera el cristiano puede irse al mundo, pero en algún momento Dios lo va a traer de regreso. A las buenas o a las malas. Porque Dios al que toma, lo castiga, lo disciplina, lo azota, así como un padre. De igual manera, la voluntad de Dios, la renovación del entendimiento está relacionada con la comprobación de la buena voluntad de Dios, que es calificada como buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que si usted está aquí es porque esa es la voluntad de Dios. Y esa voluntad quiere decir que el estar usted aquí es algo bueno, agradable y perfecto. Aunque no lo percibamos de esa manera. Es bueno, ¿por qué? Porque está alimentando su vida. Sus hijos están siendo bendecidos a través de la palabra. Impedimos el ser conformados al molde del mundo cuando procuramos en todas las áreas de la vida conformarnos a la voluntad de Dios. Ser moldeados por esa buena voluntad que hará que nuestra vida valga la pena ser vivida. Vale la pena la vida y vivirla en Cristo Jesús. Antes de conocerle al Señor, a la edad de 8, 12, 15 años, yo me cuestionaba, fíjense, pequeño, ¿para qué vivo? Y no le encontraba sentido a la vida. 24, 25 años, borracho, con lagunas mentales, quería volantear en el puente del 84 por Hayward. Manejaba 3 horas y yo no sabía cómo llegaba a la casa, ¿no? Dices, ¿qué sentido le encuentro a la vida sin Cristo? Hay una voluntad, sí, que es buena, agradable y perfecta. Dice, esto es un proceso continuo. Dice, la presentación del ser es un acto que debemos renovar cada día. La transformación de la mente es un proceso en el que interviene la voluntad de Dios. Dice, toda vez que nuestra voluntad propia esté sometida a la suya, Dios nos va renovando día a día a medida que nos sometamos a Dios y nos expongamos a la palabra. Si usted no se expone a la palabra de Dios, usted no va a cambiar, va a seguir siendo el mismo. ¿Por qué? Porque somos renovados, ¿cómo? Simple y sencillamente a través de la palabra de Dios. Es de ahí que es de suma importancia que nosotros nos congreguemos regularmente. Viernes, domingo, estar en la oración. Es algo que el cristiano necesita. Nosotros necesitamos el aire para vivir, pero como hijos de Dios necesitamos a Dios, necesitamos la oración, necesitamos leer de la palabra de Dios. Efesios 4:23, ¿qué dice ahí Efesios? Un amén cuando lo tenga. Si alguien no tiene Biblia, levante su mano y uno de los sugieres le hará una Biblia. Efesios 4:23 dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes.
Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. En cambio, dejen que el Espíritu, y ahí dice, tiene E mayúscula, el Espíritu Santo. En cambio, dejen, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. ¿Okay? En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Dejen que el Espíritu Santo les cambie los pensamientos y las actitudes. Fijémonos, el Espíritu Santo obra de adentro hacia afuera. Pensamientos, actitudes. Dejen que el Espíritu Santo le renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza. La nueva naturaleza, conformada según Dios, ¿verdad? No la antigua naturaleza, ¿verdad? Entonces, Efesios 4:23 es claro, dice, quien es verdaderamente justo y santo. Tenemos un Dios que es justo, es santo, y de igual manera, como nuestro Dios es justo y es santo, nos está demandando algo, que renovemos nuestros pensamientos, nuestra mente. El conocer cuál es la voluntad de Dios nos ayudará a no pensar como el mundo, a no vivir como el mundo y no perseguir lo que el mundo persigue, que son las cosas materiales y temporales. Lo hemos dicho muchas veces. ¿Es malo aspirar a algo? ¿Es malo soñar? ¿Es malo tener una carrera? ¿Es malo emprender un negocio nuevo? ¿Es malo todo eso? No es malo, ¿verdad? El dinero no es malo. Cuando el dinero está en tu cartera, cuando está en tu bolsillo, el dinero no es malo cuando está en tu cuenta de banco. El dinero sí es malo cuando está en tu corazón, cuando entra arrogancia en tu corazón, y cuando el mismo dinero te hace pensar, te hace sentir, te hace creer que no necesitas de Dios, porque ya lo tienes todo, porque eres autosuficiente, porque eres inteligente, porque tienes una carrera, y a través de eso crees y piensas que no necesitas de Dios. He ahí el pecado, he ahí el problema. El dinero sí es malo cuando está en tu corazón. ¿Es malo emprender un negocio? No. Pero debemos de orar y pedirle sabiduría a Dios, si esa es su voluntad. No es malo, el problema es cuando nuestro corazón ya está en el mundo, cuando nuestro corazón ya está en el dinero. Ese es el problema, entendiendo cuál es la voluntad de Dios para mi vida, antes que cualquier otra cosa. Filipenses capítulo 2, verso 21, porque todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Porque todos buscan sus propios intereses. Y nadie busca los de Cristo Jesús. Es algo irónico, ¿no? Decimos amar a Dios. Usted dice, yo amo a mi esposa. ¿Se lo demuestra? Sí. Usted dice, yo amo a mis hijos. ¿Se los demuestra? Sí. Trabaja mucho. Les lleva alimento, les provee un techo, les da vestido, les da cariño, les da amor. ¿Verdad? Lo demuestra. Aquí dice, pero todos buscan sus propios intereses. ¿Amamos a Cristo? ¿Nos preocupamos por su obra? ¿Tomamos en cuenta lo que dice Mateo 23? La gran comisión. Ir y predicar. Ir y predicar. Ir y hacer discípulos. Ir, vayan y enséñenles todo aquello que les he enseñado. Y que guarden todos los mandamientos, todo lo que les he enseñado. Entonces, amamos. Aquí dice Filipenses, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo. Juan 15:18, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los escogí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. ¿Estamos en el mundo? Sí. Nos movemos entre inconversos, entre no creyentes, entre los ateos. Sí, estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Y eso nos da a entender que si no pertenecemos al mundo, pertenecemos a algún otro reino. Pertenecemos al reino de los cielos, ¿no?
Quizá un reino que hasta cierto punto Satanás gobierna y controla. El sistema de este mundo, ¿verdad? Si nosotros no pertenecemos al sistema de este mundo, si nosotros no pertenecemos a este mundo, ni a este sistema, ni a este reino, quiere decir que debemos de pertenecer a algo. Y nosotros pertenecemos a Cristo. La ciudadanía del creyente está en Cristo Jesús, en los cielos. Estamos como simplemente pasajeros aquí, así como el pueblo de Israel. Poned la mira en Colosenses capítulo 3, Verso 2. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales. Sí, yo sé que es difícil estar en un país donde la vida es muy cara, donde la vida es muy costosa, ¿verdad? Pero tenemos que confiar en el Señor, tenemos que orar y pedirle a Él que nos ayude para que nuestra mirada no esté enfocada simplemente en lo terrenal, en lo pasajero, sino que Dios nos ayude y ponga gracia en nosotros antes de ir a pedir un trabajo. Oremos y digámosle: Señor, dame gracia, dame sabiduría, ayúdame a emprender, ayúdame a aprender en mi nuevo trabajo, cómo debo de desarrollarme. Creo que Dios va a contestar nuestras oraciones. Dios va a suplir lo que necesitamos. Aquí dice poner la mirada en las cosas de arriba, no en las terrenales. Y es algo que cuesta entender y decir: ¿cómo me muevo aquí? En este lugar, en este país, no tengo familia, no tengo a nadie. Antes de tomar cualquier decisión tenemos que ir a Dios. Señor, me trajiste con un propósito, ahora dime, ¿cómo le hago de aquí? ¿A dónde voy? ¿Cómo me muevo? Señor, ¿qué quieres que haga para tu reino? ¿Qué quieres que haga en la iglesia? ¿Cómo sirvo? ¿Cómo demuestro que te amo? Eso es parte de amar a Dios. Amar a Dios es demostrar con hechos que lo amamos y queremos servirle, queremos agradarle. Buenas obras previstas desde antes de la fundación del mundo para el cristiano. Nos fuimos preparados para buenas obras en Cristo Jesús. Nuestras buenas obras en Cristo no valen nada y no sirven de nada. Segunda de Corintios 4:18 dice: no mirando Nosotros las cosas que se ven. Repito nuevamente. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. las cosas terrenales, no estamos poniendo nuestra mirada. Nosotros, dice, parafraseando, nosotros no miramos las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven se van a quedar aquí, son temporales. Nosotros miramos más allá. Nosotros miramos las cosas que no se ven. Y eso es algo que el mundo no puede entender, ¿verdad? Que nosotros nos movamos por fe. Y eso es algo que ellos no entienden. Juan 6:27 dice: no trabajen por la comida que se acaba o que perece. Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy. No trabajen por la comida que se acaba o que perece, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, Jesús, porque Dios el Padre ha puesto su sello en él. No trabajen por esa comida. En pocas palabras está diciendo: no se afanen, no se afanen. Cuando Jesús dijo: trabaja no por la comida que perece, le estaba diciendo a la gente que invirtiera sus esfuerzos en lo que permanece eternamente. Eternamente, claro, sí. Dios nos manda a ser diligentes. Dice la palabra de Dios que el que no trabaja y no suple para su propia familia, dice que es peor que un incrédulo. Dios dice que los cristianos debemos de ser diligentes y que sí tenemos que trabajar, ¿verdad? Si no me equivoco, Proverbios o Salmos dice que debemos de ser como las hormigas, ¿verdad? Trabajas un poco y un poco descansas. Trabajas y descansas, ¿no? Entonces, pero Dios se está refiriendo a que nuestra mirada no es hacer tesoros en esta tierra, ¿no? Dice: no trabajen en las cosas que se van a acabar, sino trabajen por la comida espiritual que nos lleva a vida eterna. Pero ¿qué significa? ¿Qué significado tiene esta palabra? Bueno,
Esa palabra significa que es un esfuerzo, fuerza de voluntad empleada ante una dificultad para conseguir un fin, un concepto y una obligación. El sinónimo se traduce a menudo como empeño, esmero, afán, desvelo, voluntad, determinación, trabajo, valor, impulso. A eso se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo. Trabajen, esmérense, te pongan empeño, pongan afán y desvélense, pongan determinación y valor e impulso a aquellas cosas que son eternas, por la comida espiritual que nos lleva a vida eterna. Esas son las palabras de Jesús. Eso es lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús les estaba diciendo a la gente de su tiempo, de su época, a sus oyentes, que invirtiera sus esfuerzos en lo que permanece eternamente, quiere decir que es de suma importancia que nosotros también invirtamos nuestro tiempo, nuestras fuerzas en las cosas eternas. En pocas palabras, que apliquemos esas palabras a nuestra vida personal. De igual manera, así como buscamos el oro y la plata, de igual manera nosotros tenemos que esforzarnos, impulsarnos, desvelarnos por aquello que vale la pena. ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Para qué Dios me alcanzó? ¿Para qué Dios me rescató? ¿Estar solamente entre cuatro paredes, sentado? No, eso va mucho más allá, ¿sí? Podemos preguntarnos, ¿cómo estoy invirtiendo mi tiempo, mis esfuerzos, mis habilidades, los dones que Dios me dio? ¿Cómo estoy invirtiendo? Jesús dijo, Juan 4:34, mi comida, fíjense, Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Esa era la comida de Dios, de Jesús. ¿Y cuál era su comida? Hacer la voluntad del Padre. Mi comida, la que me da satisfacción y en la que se deleita mi alma, es hacer la voluntad del que me envió, es decir, el Padre, y terminar su obra. Esto es conducir esta obra a su meta predestinada, cumplirla y concluirla. Ese era el plan del Padre, la cual la efectuó Jesús. Ese era su deleite. Eso era lo que lo satisfacía, lo que llenaba su alma. La noche de la última cena, pocas horas antes de morir en la cruz, Jesús, usando el mismo verbo, dijo, Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes del mundo. Yo te he glorificado. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos parecernos cada día a Jesús. En todo. Santos, sin mancha, en su carácter. Y dice que Él glorificó al Padre, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte. Obediente hasta la muerte. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado. Glorifícame. He acabado la obra que me diste que yo hiciera. ¿Cuál es la obra? Del Padre. ¿Qué nos ha encomendado nuestro Señor Jesucristo aquí en esta tierra? Nos podemos preguntar por qué Jesús dijo esas palabras. No trabajen, no se preocupen por la comida que se acaba, que perece, sino por la comida que permanece y les da vida eterna, esa comida. La gente encontró a Jesús al otro lado del lago y le preguntó, Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús le respondió, francamente ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos. Y no por haber entendido y visto los milagros que hice. La gente lo seguía. Como de igual manera. Mega iglesias, grandes iglesias, prosperidad, dinero, aparentes milagros. La gente le gusta eso.
¿verdad? Dice, ustedes me siguen porque los alimenté. Ustedes no me siguen porque verdaderamente hayan entendido la palabra, hayan conocido la palabra. No es porque miraron los milagros. Ustedes me siguen por conveniencia. Dice, no se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo les doy, el Hijo del Hombre. Les daré y ya Dios, mi Padre, les ha mostrado que yo tengo autoridad. Ya Dios el Padre nos ha demostrado que Jesús tiene autoridad. Nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Y el que tiene al Padre, tiene al Hijo. Simple y sencillamente. Esas fueron las palabras de Jesús hacia sus oyentes. Personas con necesidades, sí. Carentes de un hogar, sí. En ese tiempo no eran los mismos tiempos de hoy. No había la ropa que tenemos el día de hoy. No había calentones, no había sombrillas, no había carros, no había bicicleta, no había internet, no había nada de eso. Entonces, la gente de ese tiempo sí, tenía necesidades, carentes de un hogar, sin vestimenta, con hambre. Pero había una necesidad más grande y esa necesidad era espiritual. Necesitaban de Dios, pero ellos no podían ver su condición espiritual. Ellos estaban más preocupados por sus necesidades físicas que espirituales. Y bueno, no estamos muy lejos del día de hoy. El mundo, o vamos a hablar de lo que se ve en este país, ¿verdad? Yo sé que en nuestros países es totalmente diferente. En nuestros países la gente vive día a día. En nuestros países la mayoría de las personas tienen su propia casa, solamente pagan luz y el agua, ¿no? Aquí no, aquí se nos va todo el cheque en la renta. Y yo sé que estamos hablando de dos cosas muy diferentes, pero si hablamos de ese país, la mayoría de la gente tiene algo y quiere más, quiere más, quiere más, no se llena, ¿no? O sea, no es que tenga un carro, quiere 3 carros, ¿verdad? No es que no tenga dónde dormir, es que ya quiere la cama más nueva, que cuesta $3,000, ¿no? Ya no quiere el catre que le costó $300 o $100, quiere la cama de $3,000, ¿no? Ya no quiere el carro de $10,000, quiere uno de $80,000. ¿No? Ya no quiere vivir en ese apartamento porque se mira muy feo. Quiere vivir en un apartamento lujoso donde tenga que pagar $4,500 o $5,000, ¿no? Ya no quiere ropa de Ross, quiere Macy's o quiere Nordstrom, ¿verdad? Quiere algo más caro. Entonces, podemos mirar, ¿no? Cómo en nuestro país, en este país, ¿verdad? Cómo son las cosas, ¿no? La gente busca de Dios, ¿por qué? ¿Por qué buscamos a Dios? Porque verdaderamente entendimos de que sin Dios no somos nada. Porque no importa que tengamos 3 casas, no importa el carro que tengamos, no importa el trabajo que tengamos, no importa si nuestros ingresos son de $6,000, $8,000, $10,000. Si hemos entendido que sin Dios no somos nada, no importa lo que tengamos, aquí vamos a estar, buscando de Dios, humillándonos delante de Dios, porque sabemos que dependemos de Dios. Así como Job. Job lo tuvo todo y Dios, cuando miró a Satanás, ¿qué le dijo? A ver, Satanás, ¿de dónde vienes? Vengo de rodear la tierra. ¿Y no has mirado a mi siervo Job? No, pues sí, ¿cómo no? Pues le das todo, le tienes todo. ¿Y qué dijo Satanás? Bueno, préstamelo tantito y vas a ver cómo blasfema en contra de ti. ¿Perdió todo Job? Sí, perdió todo Job. ¿Podemos estar bien el día de hoy? Sí. Podemos perder todo. Podemos quedarnos en la calle, sin nada. Así que nuestra seguridad en este mundo no depende de nada. No, depende de Dios. No importa que se estén cerrando bancos. No importa que venga una recesión. No importa lo que pase, yo duermo tranquilo y a gusto. De peores cosas me ha sacado Dios. Y creo que cuando entendemos eso glorifica a Dios. ¿De qué? De que dependemos de Él. No importa la economía, no importa nada. Oremos, sí, oremos por los que están en eminencia. Oremos por el presidente, oremos por el gobernador, oremos por todos ellos, que sepan guiar el país, que sepan guiar el Estado, porque esa es nuestra responsabilidad y lo demanda en la palabra de Dios. Amén. Claro, esta gente necesitaba de Dios, pero ellos no podían ver su condición espiritual, como el día de hoy. Llegamos a este país y nos olvidamos de Dios. Es triste saber que dentro de las iglesias, personas que buscan a Dios por un beneficio, con un concepto erróneo de quién es Dios y cuál es el rol de la iglesia. El rol de la iglesia es llevar a los feligreses a Cristo. Usted tiene que depender de Dios. Usted tiene que buscar a Dios. Usted no depende de los líderes. Usted no depende del pastor. El pastor no es Dios.
No, usted tiene que amar a Jesús. usted tiene que buscar a Jesús, claro. La Biblia es muy clara. Si alguien está enfermo y tiene alguna necesidad, llamar a los ancianos que oren por ellos. Es muy diferente, ¿no? Dios lo demanda. Llamen a los ancianos que Oren por ellos. y Dios va a hacer la obra, ¿no? Entonces, ahora, eso es algo hermoso porque le estamos dando El lugar que le pertenece a Dios, como Dios, como Señor, que nos debemos a Él y dependemos de Él, en todo. ¿verdad? Aquí no somos como otras iglesias donde, wow, el pastor, ¿no? No lo bajan de la nube, ¿no? No. Colosenses capítulo 3, verso 1 y 2. Si habéis pues resucitado con Con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las terrenales. Si habéis pues nacido de nuevo, es lo que quiere decir, ¿no? si habéis pues resucitado, si habéis nacido de nuevo, como consecuencia de haber Nacido de nuevo, vas a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios Padre. Es hermoso. Naces de nuevo, ¿verdad? Eso quiere decir que buscas las cosas de arriba. Aunque yo entiendo, ¿no? Llegan momentos donde nos apartamos del Señor, donde hemos tomado malas decisiones, pero Dios en su amor nos llama, nos trae de regreso. Y eso es lo hermoso, ¿no? De regresar al redil, regresar a las cosas de Dios, pedirle perdón a Dios y enfocarnos en lo que verdaderamente vale la pena. ¿verdad? Ocupamos el trabajo, sí, porque tenemos que pagar la renta. Vivimos en un país donde la vida es muy cara, pero tenemos que confiar en Dios. Desafortunadamente, es todo lo contrario a lo que dice el texto de Colosenses 3:1. Nuestra Mirada no está en las cosas de arriba, sino en las cosas terrenales. Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno o amará a otro, o se apegará a uno y despreciará a otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿no es la vida más que el Alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirar las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois ¿Vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Será que nosotros, Cristo, Rey, Señor de señores, Padre eterno, Príncipe de paz, el Verbo, el principio, el que lo hizo todo, dejó su reino, se hizo hombre, ¿para qué? Para ir a la cruz. ¿Para qué? Para justificarnos, para redimirnos a nosotros. Dice, ¿será que nosotros no valemos más que aún las aves del campo, que no siembran, que no cosechan, ¿verdad? ¿Será que Dios no va a poder tener cuidado de nosotros? Claro. Tengamos en cuenta la soberanía de Dios. Dios Permite ciertas cosas, ¿para qué? Para acercarnos más a Él, para que dependamos más de Él. ¿Dios permite las enfermedades? Sí. ¿Dios permite los fracasos? Sí. ¿Dios permite los errores? Sí. Dios es soberano. ¿Por qué Dios permitió lo que pasó con Job. ¿Lo permitió? Sí, lo permitió. Y Dios ha permitido cosas en mi vida, ¿para qué? Para tratar mi corazón. Y no me ha gustado estar enfermo. No me ha gustado. Pero es cuando más he orado. Llegaba del trabajo y me hincaba a orar. Me levantaba a las 3 de la mañana enfermo, clamando a Dios. Leía la Biblia y no se me quedaba nada. Terrible. Pero yo sé que Dios trató con mi corazón. Amar más a mi familia, a no ponerlos la mirada en el mundo. Dios trató conmigo. Y trató también de igual manera de que no importa que esté cansado, tengo que hacer la voluntad de Dios. Prefiero estar cansado y bien cansado, pero hacer la voluntad de Dios, que estar enfermo y no poder hacer nada. Dios permite las cosas, sí, las permite con un propósito. Así que glorifiquemos a Dios con nuestra vida. Y si estamos bien, con mayor razón, digamos, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, ¿verdad? Porque la vida no la tenemos comprada. Nadie puede servir a dos señores. No,
Y se está refiriendo de que tu corazón no puede estar en dos cosas diferentes. Sí, puedes hacer negocios. Sí, puedes hacer negocios. Dictamente, rectamente, no robando tu prójimo. Pero tu corazón no va a estar en dos negocios ni en el dinero. No se puede servir a dos señores. Sí, primero a Dios. Muy independiente tus negocios, muy independiente tu trabajo, ¿verdad? Entonces nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. No. Creo firmemente que muchos, si han resucitado con Cristo, creo firmemente, sí, han probado de la salvación. El problema es que han descuidado su vida espiritual. Se han dejado de orar, han dejado de leer la Biblia, ya no se congregan. Por consiguiente, hay vidas espirituales anémicas, vidas espirituales enfermas, sin una meta bien trazada. ¿A dónde ir? ¿Cuál es la meta y para qué Dios me llamó? Vidas raquíticas, ¿verdad? Enfermas espiritualmente. Siempre he dicho, Dios me trajo aquí y aquí voy a estar. Voy a echar raíces, voy a crecer. Aquí voy a mirar a mis hijos casados, aquí voy a mirar a mis nietos. La pregunta es, ¿tenemos metas bien trazadas? ¿Esa es mi iglesia? ¿Cómo me miro en mi iglesia? ¿Cómo puedo contribuir en mi iglesia? ¿Cómo puedo servir en la iglesia? Soy parte de la iglesia. Ustedes no son miembros nada más. Ustedes son mi familia. Ahora la pregunta es, ¿soy familia para usted? ¿Usted me mira como su familia? ¿Como hermano en Cristo? Aunque no tengamos los mismos ADN físicos, pero tenemos un ADN que nos une y es más fuerte y es más poderoso. El ADN de Dios, ¿verdad? Hermanos en Cristo. Somos hermanos, ¿verdad? Aunque el mundo nos dice los hermanitos, los aleluyos, los cristianos, sí. Somos los hermanitos, somos los aleluyos, somos los cristianos. ¿Por qué? Porque creemos en Jesucristo. Ya no se trata si eres judío, si eres hebreo. No, se acabó todo eso. Aún los gentiles entramos dentro de la promesa de Jesucristo. Pues el reino de Dios, así como dice Romanos 14, 17, pues el reino de Dios no se trata de lo que comamos o lo que bebamos, sino de llevar una vida de bondad, paz, alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, alegrarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos los unos a los otros. 17 y 19. Romanos 14, 17 y 19. La versión es Nueva Traducción Viviente. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comamos o bebamos, sino que llevemos una vida de bondad, paz, alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía. Fíjense, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos los unos a los otros. La vida espiritual no depende de qué comemos, qué vestimos. No se trata de llevar una vida de paz, armonía. Y si hacemos eso, vamos a ser agradables. No solamente delante de Dios, sino delante de nuestros hermanos. Y que procuremos que haya armonía en la iglesia, que nos tratemos y que nos edifiquemos los unos a los otros. Eso es lo que dice Romanos 14, 17. Si el reino de Dios no consiste en comida y bebida, sino en llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo, E mayúscula, que ha hecho pensar a muchos cristianos que lo más importante en esta vida son las cosas de este mundo. ¿Qué nos hace pensar? ¿O qué ha hecho pensar a muchos cristianos? ¿Verdad? Porque hermanos, yo no sé cómo son las iglesias en nuestros países. Yo no sé cómo son. Yo me convertí aquí hace 16 años. Pero lo que he mirado es que muchas iglesias pues se enfocan más. Échale ganas. Eres un campeón, tú puedes. ¿Y dónde está la salvación? ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está la santidad? Si predicamos la palabra,
Todo lo demás va a ser añadido de parte de Dios. Si predicamos la palabra, como consecuencia es que el cristiano va a empezar a agradar a Dios. Va a vivir en santidad y va a ser obediente. Y si es obediente, quiere decir que va a ser agradable delante de Dios. Y como consecuencia, Dios lo va a bendecir más todavía. Y va a abrir puertas. Va a poner de su gracia. Si se predica la palabra de Dios, simple y sencillamente. No ocupamos, yo no ocupo vender milagros. Y usted no ocupa comprar milagros. No. Dios le va a abrir puertas y Dios lo va a bendecir. Debemos entender cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta. Dios quiere que usted esté bien, sí. Dios quiere bendecirlo, sí. Yo sé que Dios quiere bendecirlo. De igual manera, Dios quiere suplir sus necesidades, sí. Dios lo va a hacer, sí lo va a hacer, en su tiempo y en su momento. Y si no ha pasado lo que usted quiere, pregúntese por qué. Dios está tratando con su corazón. ¿Qué está tratando su corazón? Con su corazón, bueno, eso es entre usted y Dios. ¿Verdad? Dios nos exhorta y dice así en su palabra: así como buscamos el dinero, que busquemos las cosas de Dios. Proverbios capítulo 2, verso 1 y 7. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, no está diciendo en tu cabeza, dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la prosperidad para los rectos, es escudo para los que andan en integridad. Fíjense. Al último, ¿qué dice? Reserva la prosperidad para los rectos, es escudo para los que andan en integridad. Creo que ahí como que no entendimos. ¿Qué dice al inicio del texto? Hijo mío, recibe. Si recibes mis palabras. A veces leemos y no ponemos atención, ¿verdad? Y lo digo no por ahorita, sino lo digo porque a veces leemos y a veces no respetamos ni la coma, ni el punto, ni nada. Pero ¿qué dice? Hijo mío, coma. Si recibes mis palabras, coma, y atesoras mis mandamientos dentro de ti, coma, da oído a la sabiduría, coma, inclina tu corazón al entendimiento, punto y coma, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a la plata, coma, y la procuras como a tesoros escondidos, coma, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Punto. Él reserva la prosperidad para los rectos, coma, es escudo para los que andan en integridad. O sea, si eres íntegro, si buscas a Dios, si conoces el temor de Jehová, dice que como consecuencia que Él reserva la prosperidad para los rectos, para los justos. Entonces, no tenemos que afanarnos, no tenemos que andar en el mundo desbaratándonos por cosas que no tienen sentido. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Si nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 6:27, no trabaje por la comida que se acaba o que perece, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Dice, como si la comida material fuera capaz de llenar el vacío del corazón. Podemos cambiar las palabras, ¿no? Como que si un carro nuevo nos diera la felicidad, como si una casa fuera el máximo logro. Alguien podrá decir, sí, pues como no vive usted en mi país, en mi país no tengo casa. Yo entiendo, yo también en mi país tampoco tengo casa. Y la que hay es de mi papá.
Claro, la pudo haber dejado como herencia, Pero sí, yo no tengo nada, ¿no? Pero dice, podemos decir, como que si una casa diera la felicidad, como que si un carro fuera lo máximo, como si tener 60,000 o 100,000 dólares en la cuenta de banco fuera lo máximo, ¿no? Dice, no trabajen por el dinero, vamos a cambiar. No trabajen por el dinero que se acaba o que perece, sino por esa comida que permanece y que les da vida eterna. Como si la comida material fuera capaz de llenar el vacío del corazón. Daos cuenta de esta comida que perece y que no tiene valor permanente. No tiene valor. Solamente la palabra de Dios es viva, es eficaz. Cielos y tierra pasarán, mas su palabra no va a pasar. ¿No? ¿Tenemos algo seguro? Sí, tenemos una seguridad en Cristo Jesús. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengas vida. Escudriñemos. ¿Qué es lo que hacen los mineros? ¿Cómo es su trabajo? ¿Qué hacen en su labor diaria? Escarban, cavan hasta lo más profundo. Bueno, de igual manera, nosotros somos llamados de la misma manera a escudriñar. Y escudriñar no es solamente darle un pasón. ¿A qué? A las escrituras. Dice, escudriñar la palabra de Dios, porque en ella os parece que tenemos vida eterna. Sí, en la palabra, ¿verdad? Es por eso que hacemos tanto énfasis en la palabra. Ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. Y no queremos venir a ella para que tengan vida. Muchos no quieren venir a las escrituras. ¿Por qué? Porque es más importante la religión y la tradición, las costumbres. Yo lo digo porque sé de dónde vengo. Es más importante lo que me inculcaron mis padres, ¿no? Lo que me enseñaron, las tradiciones, las costumbres. Dice, y no quieren venir a mí para que tengan vida. Está refiriendo, no quieren ir a Cristo, no quieren ir a la palabra. ¿Para qué? Para que tengan vida. Vida, y se está refiriendo a vida eterna, ¿verdad? Estamos vivos, pero muchos están muertos espiritualmente, ¿verdad? Están vivos, pero están muertos espiritualmente, sin Cristo, en una vida de condenación, que cuando mueran van a ir al infierno. No es una novela, es una realidad. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. La comida física es de corta duración, pero la comida espiritual conduce a vida eterna. El Hijo del Hombre Jesús, que tiene acceso al cielo, dará a las personas esta comida espiritual, que en última instancia es Jesucristo mismo. Jesús ahí en Juan 6:53 dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. El que come de ese pan, el que acepta a Jesús como su Señor, el que acepta la palabra de Dios, tiene vida permanente en Cristo. Nosotros ya tenemos vida eterna. No necesitamos morir para empezar a vivir, hermanos. Creo que eso nos tiene que quedar muy claro.
Estamos vivos, pero ya estamos viviendo esa vida eterna. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros, ¿verdad? Que es el sello. ¿Para el día de qué? De nuestra redención. Entonces automáticamente, si usted es hijo de Dios, usted tiene el Espíritu Santo. Y como consecuencia, usted ya ha sido apartado. Usted tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Ese es el sello para el día de nuestra redención. Eso quiere decir que su vida eterna ya empezó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo mora en usted. Simple y sencillamente. Porque Cristo mora dentro de usted. El Espíritu Santo mora dentro de usted. Usted tiene vida eterna. No tenemos que esperarnos hasta que moramos. Ya estamos disfrutando y nos estamos deleitando. ¿De qué? De Cristo. Jesús es el pan de vida y solo en Él tenemos vida, esperanza. Y sin Él nada podemos hacer. Tenemos esperanza. No importa la situación que estemos viviendo. No importan los problemas. No importan las necesidades. No importa. Y si digo no importa es porque de igual manera, así como usted, yo he pasado situaciones, yo he vivido. Yo he estado enfermo, no he tenido dinero. De igual manera. Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Para mí no hay mejor gozo, no hay mejor deleite y no hay mejor esperanza de acostarme y de levantarme y pensar que pase lo que pase, regrese o no regrese, voy tranquilo porque tengo vida en el Señor, vida eterna. En nuestros días necesitamos saber y entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida, qué es la vida cristiana, cómo debo de vivirla. Si es que somos hijos y discípulos de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos saber cómo estoy viviendo mi vida basado en la voluntad de Dios. ¿Cómo la estamos viviendo? ¿Cómo nos estamos moviendo en nuestros días? Creo que debemos de tener algo bien trazado, ¿no? Referente a nuestra vida. ¿Cómo estoy educando a mis hijos? ¿Cómo estoy llevando mi matrimonio? ¿Cómo le estoy sirviendo a Dios? ¿Cómo miro la iglesia? ¿Cuál es mi plan? ¿Cuál es mi futuro a corto y largo plazo? Yo sé que hay hermanos que llevan su vida, finanzas y todo, pero de igual manera, en la vida espiritual, ¿cómo nosotros estamos atendiendo a la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios es vuestra satisfacción, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles, que no conocen a Dios, que ningún agravio dañe a nadie, a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado, así como dicen Tesalonicenses Tesalonicenses capítulo 4 verso 3, es muy clara la palabra de Dios. Entonces, ya para ir terminando, quiero que me acompañen, vamos a leer Mateo capítulo 16 verso 24. Mateo 16, 24. ¿Qué dice ahí? Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Cuántos discípulos podemos decir que hay aquí? ¿Cuántos nos consideramos discípulos de Jesucristo? Ahora, la palabra de Dios dice: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Nos tenemos que negar. Tiene que haber una negación. ¿En qué? En aquello que nos aparta del Señor. Aquello que no es la voluntad de Dios. ¿Verdad? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Eso es algo irónico, ¿no? Pierdes tu vida por Cristo, pero en realidad no la estás perdiendo, la estás encontrando. Porque en Cristo, ¿qué? Tenemos vida, tenemos salvación. Y eso es muy claro. ¿De qué sirve al hombre? ¿De qué le aprovecha que un hombre gane el mundo entero,
pero que pierda su alma. ¿De qué sirve que el hombre sea el más rico del mundo, pero pierde su alma? Pero si perdemos nuestra vida por causa de Cristo, la vamos a hallar. Y eso es algo hermoso, el saber que con Cristo no hay nada perdido. Los afanes de esta vida han hecho que nos olvidemos del verdadero propósito en esta vida y hemos puesto prioridad en las cosas que no tienen valor, que no valen. Quiero que me acompañen, vamos a leer este texto. Ageo capítulo 1, verso 3. Un amén cuando lo tengan. Ageo capítulo 1, verso 3. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruina? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les ha pasado. Miren lo que les ha pasado. Han sembrado mucho, pero han cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado. Dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer como un soplo. Pregunta, ¿por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas, es por esa causa que ustedes, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosecha. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Ustedes, dice, se han olvidado de mí, parafraseando. Ustedes viven en casas lujosas. Es lo que dice el Señor. Ustedes viven en casas lujosas. Se han olvidado de mí. Mi casa está sola, está desolada. No la terminaron de construir. Dice, el salario que ustedes toman lo ponen en el bolsillo, pero se va en un bolsillo lleno de agujeros. Dice, han sembrado, pero no cosechan lo que ustedes esperaban. ¿Por qué? Porque ustedes se han olvidado de mí, porque ustedes se han preocupado más por sus propios intereses. Dice, vayan a los montes, corten madera y edifiquen mi casa, y yo me voy a agradar con eso. Dice, yo mandé la sequía, porque por causa de ustedes, dice, ustedes van a pagar las consecuencias, porque ustedes y sus animales no tendrán alimento. Eso es lo que muchas veces suele pasar en nuestra vida cotidiana. Trabajamos, nos esforzamos, trabajamos no solamente 8 horas, trabajamos 12, 15, pero no miramos nada. Y aquí en Ageo 1:3 Dios dice, ustedes, por culpa de ustedes es la sequía. Hay escasez porque ustedes se han olvidado de mí. Se han preocupado más por sus propios intereses. Y eso nos da a entender que, hermanos, es más importante hacer la voluntad de Dios. Y Dios va a añadir lo que verdaderamente necesitamos, nuestras necesidades, pero debemos de entender, entendiendo cuál es la voluntad de Dios.
Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos contentamiento. Yo decía, yo voy a buscar de Dios cuando ya esté grande, cuando me case. No es así. No vamos a buscar de Dios, ni le vamos a servir a Dios cuando nosotros queramos. Dios pone, Dios dispone, Dios tiene un mandato y nosotros tenemos que ser obedientes. Ustedes siembran mucho y cosechan poco. Y muchas veces nos afanamos demasiado y decimos, ¿por qué? ¿Por qué la vida es así conmigo, es injusta? ¿Por qué no me rinde nada? Bueno, meditemos, ¿dónde estamos parados? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Y qué es lo que Dios está tratando con nuestras vidas? ¿Por qué? ¿De qué manera? Y pidámosle perdón a Dios. Y lo más importante, hermanos, es, así como dice Romanos 12:2, no se amolden a este mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que estemos en su casa. La voluntad de Dios es que lo busquemos, que clamemos a Él, que dependamos de Él. Esa es la voluntad de Dios. Que nos guardemos para Él. Buscar el reino de Dios y todo va a ser añadido. Todo. Busquemos a Dios primeramente. Busquemos su reino, que todo va a ser añadido, aunque nos cueste entender, aunque estemos batallando bastante, aunque no sepamos dónde correr. Dios dice su palabra. Lo dice en su palabra. Y su palabra no regresa vacía. Amén. Debemos de confiar en el Señor, depender de Él. No es que no dependamos, sino que esa palabra verdaderamente quede en nuestro corazón. Quede ahí en nuestro corazón y haga rema en nuestra vida. Pongámonos de pie y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, amado Dios, que nos ayudes a entender cuál es tu voluntad en nuestra vida, amado Dios. Reconocemos que muchas veces nos dejamos llevar por las apariencias. Muchas veces nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestros instintos y fallamos, cometemos errores, amado Dios. Muchas veces no te tomamos en cuenta cuando tomamos decisiones que a su momento pagamos los errores, pagamos las consecuencias, amado Dios, por no tomarte en cuenta. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y dentro de eso podemos mirar que tu voluntad es guardarnos para ti, buscar tu reino, agradarte a ti en todo momento, amado Dios. Así que te pido que seas obrando en tu iglesia, amado Dios. Ayúdanos a entender para qué nos llamaste, para qué nos diste los talentos, los dones, amado Dios. ¿Qué esperas de tu iglesia? ¿Qué demandas de tu iglesia, amado Dios? Porque somos el cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros y dependemos de ti. Separados de ti, nada somos. ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, amado Dios? Solamente en ti podemos descansar y podemos estar tranquilos, amado Jesús. A ti sea, Padre amado, todo el honor, toda la gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.